Muy bien, aquí estamos nuevamente, pero para irnos al living con un tema interesante de Mariana. Adelante. Gracias, Mavi. Y ya estoy con Mariela Castro Espín, que ella es directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, es diputada de la Asamblea Nacional, es hija de Raúl Castro, es sobrina de Fidel y la presentamos así. Nuestro país es referente internacional en lo que tiene que ver con la legislación sobre derechos sexuales y la capacitación de docentes en educación sexual. No lo decimos nosotros, sino Mariela Castro, sexóloga, directora desde hace 15 años del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENESEX, y por eso experta en este tema. Castro, además de ser sobrina de Fidel e hija de Raúl, el actual presidente de la isla, es la principal promotora de la sanción de una ley de matrimonio igualitario en su país. Impulsó una reforma en la ley de trabajo para quitar la discriminación por orientación sexual y fue responsable de una política efectiva para la prevención del VIH. Está en Buenos Aires en el marco del intercambio sobre buenas prácticas en educación sexual integral, impulsado por el proyecto del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular. Y tras haberse reunido con el ministro de Educación, Alberto Silioni, está en nuestro living para explicar, entre otras cosas, por qué cree que en Cuba no hay femicidios gracias a la revolución. Bueno, y aquí estamos con Mariela. Muchas gracias por venir, por hacerte un espacio en tu agenda. ¿Es así como no hay femicidios en Cuba? No, en Cuba hay violencia de género, hay violencia contra las mujeres, como en muchas partes del mundo, pero no llega al nivel de feminicidio. Hay todo un trabajo justamente para la prevención de las diferentes formas de violencia, no solamente contra las mujeres. Se trabaja también desde las problemáticas de las masculinidades hegemónicas, los problemas de la violencia, la prevención del abuso sexual infantil, dentro del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual que coordina el Centro Nacional de Educación Sexual desde el Ministerio de Salud Pública, con la participación de instituciones de algunos ministerios como organismos de la Administración Central del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil que participan en este programa que se perfecciona permanentemente, o sea, se perfecciona, no, se modifica. ¿Y trabajan en las escuelas también? Se aterriza en la política local, en manos de los gobiernos locales, un proceso que además se está también trabajando para perfeccionarlo, porque cada 2 años cambian los gobiernos locales, y tiene su implementación en programas específicos como el programa del Ministerio de Educación, Educación Sexual en la Escuela, el del Ministerio de Educación Superior, que se está trabajando la transversalización en algunas carreras universitarias, además de la extensión universitaria. El Ministerio de Salud tiene su propio programa, Ministerio de Cultura, y el de atención a las problemáticas de la violencia se citó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero hay un estudio hecho por una psicóloga argentina que fue su doctorado, lo hizo en Londres, y su estudio fue en Cuba sobre la violencia contra las mujeres, y entre los resultados de su trabajo sale que las estructuras comunitarias creadas por la revolución ayudan mucho en la atención de figuras vulnerables de las comunidades, y entre ellas las mujeres, claro, las niñas, los niños, las personas ancianas. Yo te voy a poner un ejemplo, en Cuba lo mismo, te tocan la puerta para pedirte un poquito de café, te queda un poquito de azúcar, ayúdame con los niños, qué sé yo, a que te tocan la puerta cuando sienten que algo está pasando, que algo está funcionando mal. Entonces como que la comunidad irrumpe en tu casa para dar protección a quien lo está necesitando, y eso es parte de esa organización de las comunidades. No es que en todas las comunidades suceda lo mismo, claro, pero en el estudio de esta profesional argentina salen estos elementos que yo no me lo imaginaba. Habrá que tomar algunos ejemplos para aplicarlos en otros territorios, ¿no? Inevitable preguntarte por tu tío, por la salud de Fidel. Bueno, según dice Fray Beto, que hace poquito lo vio, dice que lo encuentra mejor que la última vez, intelectualmente, físicamente, que por supuesto es un hombre lleno de energía, lleno de proyectos, lleno de ganas de hacer, es un cuestionador del mundo y de sí mismo. Y entonces súper interesante
Fidel siempre es una figura muy importante en nuestras vidas. Seguramente. En la década del 70 la homosexualidad estaba perseguida penalmente en Cuba, ¿no? Y a partir de fines de los 80 empezó una reforma muy fuerte en la cual has tenido un protagonismo muy especial justamente para revertir este lado oscuro del que ha tenido la revolución. Los mandaban a granjas educativas en su momento a quienes, bueno, manifestaban sus inclinaciones homosexuales. Sé que ha habido un cambio rotundo en ese sentido y encabezado desde el centro que vos dirigís. ¿Cuál es la situación hoy de la comunidad LGBT en la isla? Ya, no, primero te explico que en la ley no estaba la persecución y discriminación homosexuales, estaba en la interpretación. En la interpretación. ¿Qué se hacía? Como se buscaba recursos para poder utilizarlos desde un poco una actitud homofóbica, claro, generalizada que existía. Y bueno, acá lo vimos hoy que estamos todo el programa y toda la semana atravesado por el cine, siguiendo el Festival de Mar del Plata, lo vimos en la película Fresa y Chocolate, ajá, ¿no? Trascendió esa... Exacto, no, sí, era así. Y yo lo identifico incluso en los primeros 30 años de la Revolución, donde los 60 y los 70 fueron más fuertes. O sea, lo que existieron como campos educativos era el servicio militar, que como hubo grupos de personas que para no ir al servicio militar decían que eran homosexuales, entonces el Ministerio del Interior decidió que todas las personas homosexuales o lo que ahora conocemos como transgénero también iban a estas unidades militares a hacer su servicio militar. Por supuesto, todo eso cambió, duró 3 años, fue del 65 al 68 y se decidió que no había condiciones en la sociedad cubana para que estas personas hicieran el servicio militar. No obstante, habían cosas un poco más fuertes, como claro, que no podían, por ejemplo, estudiar determinadas carreras o determinadas profesiones, ejercerlas como magisterio y medicina, lo cual fue expresiones fuertes de exclusión social y discriminación que nosotros hemos retomado en el análisis histórico de todo este proceso para sacar aprendizajes y aportar elementos de análisis para las decisiones políticas y legislativas que eviten que estas cosas vuelvan a suceder. Claro. Por eso es el trabajo que hemos realizado justamente desde el Centro Nacional de Educación Sexual, por su autoridad institucional, por su encargo social sobre los temas amplios de la educación de la sexualidad integral. Pues nosotros, cuando asumí la dirección del centro en el 2000, tomamos la decisión de empezar a trabajar estrategias educativas y de comunicación. Y puntualmente han logrado revertir tal vez esa mirada que había hacia los colectivos LGBT de parte de la sociedad, que también, quienes están en la sociedad también asumen esas exacto, actitudes homofóbicas muchas veces o contra las personas del colectivo trans. ¿Qué medidas han ido tomando a lo largo de estos años para incluirlos? Claro. Bueno, lo primero es estudiar. Hemos estudiado muchísimo, se han hecho estudios, investigaciones, formación, intercambios con otros países, con otras experiencias que nos han sido de mucha utilidad. Pero en vez de poner la mirada en las personas LGBTI, decidimos poner la mirada en la sociedad, que es donde está el problema. Claro. Y hemos desarrollado esta estrategia educacional y comunicacional que funciona todo el año con momentos de campañas de bien público para sensibilizar a toda la población cubana en el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género, en la promoción y respeto a los derechos sexuales, que incluye los derechos de las personas LGBTI, no también otros, pero especialmente, y bueno, promover que todo esto se lleve a la política. Ya desde la primera conferencia del Partido Comunista de Cuba en enero de 2012, por primera vez se incluyó en el objetivo, un objetivo histórico del partido de luchar contra toda forma de discriminación, se incluyó la especificidad de la orientación sexual con recomendaciones a la identidad de género. No quedó al mismo nivel porque no lo entendían, claro, pensaban que era lo mismo. Claro. Son cosas que llevan tiempo claro, para convencer. Y después al año esto se expresó en los cambios que se realizaron al Código del Trabajo, que una vez más se incluyó la no discriminación por orientación sexual, pero faltó que se incluyera la identidad de género. No obstante, seguimos trabajando, tanto a nivel de decisiones legislativas, donde el referente argentino para nosotros es fundamental, es el mejor a nivel internacional, y estamos fortaleciendo también
las estrategias y acciones de nuestro programa de educación integral de la sexualidad. Para ir cerrando, ¿cómo están viviendo en la isla esta recuperación de las relaciones con Estados Unidos? Bueno, para nosotros el 17 de mayo del año pasado el hito histórico fue que regresaron los 5 compañeros nuestros que estaban prisioneros injustamente en cárceles de los Estados Unidos. Y bueno, que la sorpresa de enterarnos de que se habían restablecido relaciones. Bienvenido, porque es importante vivir en paz. Ahora todavía los Estados Unidos no logran abrirse a Cuba, no logran superar el bloqueo económico, financiero y comercial, que además pone en dificultades los mecanismos de el restablecimiento de relaciones, los mecanismos de funcionamiento de las embajadas de nuestros países, de ellos y de nosotros. Entonces es importante que se logre finalmente eliminar el bloqueo económico, financiero y comercial que obstaculiza, el principal obstáculo para el desarrollo en Cuba en todos estos años, más de 50 años. Quien no lo vive no se lo puede imaginar. Claro. Pero tenemos esperanza, tenemos confianza en que las fuerzas progresistas, las que tienen una visión mucho más clara, más inteligente de las relaciones internacionales desde los Estados Unidos, lograrán mover las cosas desde allá para que empieza esta nueva etapa de la vida de la revolución, vivir sin bloqueos. Bueno, Mariela, un placer tenerte. Mavi se acercó porque estamos terminando ya el programa para la despedida. Pero escuchábamos desde afuera. Sí, claro. Que termines muy bien la estadía en Buenos Aires, creo que es hasta el sábado, y continuando este intercambio, ¿no?, de experiencias entre ambos países. Bueno, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta mañana. Vamos a ir juntando gente para mañana, por lo menos para el fin de semana, a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Chao. Caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré